luego después te sale que es la primera. A ver, ponemos a mejor cara. Es que deberían intentar No me ha echado foto mirando para allá, que es serie austrálica. Bueno, Me toca foto. Claro, pero ahí ya, digamos, veamos. Después hay que subir la crónica al blog. muy bien, pues vamos a comenzar. Seguimos dentro de la segunda GERCON. Esta vez, digamos, la que cierra es la ponencia que cierra el ciclo que habíamos iniciado el viernes con el sitio de la romántica dentro de la literatura, o el aporte que la literatura hace a la romántica, es decir, de qué manera se relacionan ambas, porque un poco la teoría que manteníamos desde el principio es que literatura es todo, y que realmente el hecho de que se nos aparte o se nos dé un segundo puesto, en realidad es algo que obedece más a prejuicios que realmente... Venga. No. Te lo digo porque se te oye, pero... A ella al menos sí, luego a los demás no. Vale. A ella es que por la naturaleza se le oye. Entonces, nuestro puesto dentro de la literatura es un puesto que debe de ser un puesto digno, puesto que hemos hecho aportes importantes, aunque no nos lo reconozcan. La buena parte del desarrollo de personajes que hemos tenido en los últimos tiempos han venido del aporte que ha hecho la romántica, y si no, de eso ahora hablaremos un poco más largo y tendido. Y realmente, pues, el hecho de que no se nos dé ese papel es evidente que ofrece, o sea, que obedece a un prejuicio, y desde luego no a una realidad, porque la realidad es constatable con libros, y es constatable con autores, y es constatable con la presencia dentro del mercado editorial que existe actualmente. Hoy, para hablar del tema, tengo aquí a dos grandes amigas muy queridas, Lucía de Vicente y Teresa Cabeselle. Las dos, las tres nos conocimos hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y nos hemos acompañado un poco en todo este camino tan difícil, de tal manera que, bueno, que es un lujo y un placer que estén aquí con nosotros hoy. Lucía tiene aquí una cosa muy larga, de muchas cosas que ha hecho, es periodista, ha trabajado en La Razón, también ha colaborado con la revista Hola, y ahora mismo tiene ya publicadas como autora de romántica Cuando pase la tormenta, Lazo eterno, Ese amor que nos lleva, Epidermis y La mujer suave, y ahora actualmente es el premio de este año del premio Vergara Rincón de la novela romántica, con el libro que tenéis ahí, precioso, Tras la estela de un sueño. Todo el mundo que lo ha leído, yo no he tenido tiempo, pero estaba esperando que me lo firmara. Todo el mundo que lo ha leído dice que es una preciosidad, así que yo estoy convencida que todos lo vamos a disfrutar muchísimo. Teresa, gallega, de La Coruña, su primera novela, La hija del cónsul, ganó el premio Talismán en 2008. Después vino No todo fue mentira, El mapa de tus sueños, Falsas ilusiones, Espejismo inesperado, etcétera, etcétera, hasta que en 2015 obtuvo el quinto premio Vergara también con la novela Quimera, que la tenéis aquí también. Así que tenemos el lujo de tener aquí dos premios Vergara, uno de los premios con más solera y más prestigio dentro de nuestro género. La idea es hacer un viaje por la historia de la romántica, pero claro, para que no sea una cosa de fecha, ni de nombre, ni de nada, vamos a hacer un viaje sentimental, un viaje sentido, un viaje por nuestros sentimientos, y un poco intentando plantearnos si realmente la novela romántica es tan despreciable o tan poco importante como parece, ¿por qué realmente apareció? Porque si no, no tendría que haber aparecido, ¿no? No tendría que haber sido nada, o sea, no deberíamos ni siquiera hablar de ella, ¿no? Sin embargo, cuántos eventos tenemos, cuánta tinta se derrama para no ser nadie, hay que ver, ¿eh? Porque simplemente con lo que se ha escrito de, digamos, los libros cabeceras que nos han llevado al mainstream, tinta se ha derramado alguna. Bueno, nosotros vamos a volver al origen y vamos a plantearnos una pregunta, si es posible, a ver si soy capaz de hacerlo bien, con solo el amor es posible hacer una buena historia, independientemente de ninguna otra característica que lo rodee.
¿O es necesario algo más? Yo voy a decir que no. ¿Y tú vas a decir? Pues yo voy a decir que sí. Vale. Venga, bien. Pues venga. Yo voy a decir que no porque yo como lectora busco mucho más en un libro. Si no hay unas vivencias dentro de los personajes principales, pero si ya hay unos secundarios buenos, el libro gana. Y si a mayores hay algún tipo de intriga, ya pongo de ejemplo aquí mi novela, que hay una trama de espías, anarquistas, política, etc. A lo mejor es demasiado complicada, pero que haya alguna intriga, o aquellas antiguas novelas que ahora muchas lectoras ya ni conocen, de Victoria Hall, que eran muy góticas, siempre había un asesinato, muy en la línea de Jane Eyre, con mujeres, esposas abandonadas y estas cosas. Esa es la novela que yo quiero leer y es la novela que yo quiero escribir. Ahora, que diga Lucía. No, yo voy a decir que sí, porque aunque yo soy incapaz de escribir de sacar una historia solamente de una historia de amor y todas mis novelas están aderezadas con tramas paralelas, yo pienso que un libro, por lo menos los libros que normalmente leemos de narrativa de cualquier género, su labor principal es el divertimento. Entonces, si alguien es capaz de contar una historia, aunque solamente sea de amor, que divierta a una gran mayoría de lectoras, yo creo que el libro está cumpliendo su función. Hombre, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Lo que viento se llevó, que fue el que yo le planteé a ella, porque Lo que viento se llevó, que es una historia de amor, o es un retrato de la época de la guerra de la secesión. Para mí es un retrato de la guerra de secesión. Y no es una historia de amor, y sin embargo siempre la recordamos como la gran historia de amor. Bueno, porque estamos muy influidos por el cine, pero lo que Viento se llevó es de Scarlett O'Hara y su lucha, que no sé por qué todo el mundo odia a Scarlett, es una mujer fuertísima, lo que hoy diríamos empoderada, que saca adelante a su familia, su herencia, ella sola ahí, con sus medios, los medios de la época, y veis la historia de una mujer, es una grandísima historia. Vamos a darle un repasito un poco a los primeros aportes que hicimos nosotros a la historia de la literatura, pero ya en lo que es nuestro actual, en el momento en el cual ya le llamamos romántica, ¿no? Que fue el primer libro del cual hablamos ayer ya, el de La llama y la flor, de Katharine Woodward. De esa época, ¿qué títulos vosotros recomendáis o qué títulos vosotros pensáis que son los más interesantes? Bueno, de Katharine Woodward hay tres que son como imprescindibles. Y no La llama y la flor, precisamente, que es Una rosa en invierno, que es como la cumbre para mí de la romántica histórica, Cenizas al viento, otra historia de la gran secesión, y Shanna. Shanna es la novela de viajes y la novela en la que la protagonista tiene el arco argumental más grande, que yo que llevo leyendo esas novelas las empecé a leer a finales de los 80, no he leído... Espérate, Se escucha media. Que estas novelas yo las empecé a leer a finales de los 80 y pocos personajes como Shanna me he encontrado yo, o como Alaina en Cenizas al viento, que tiene que huir porque ella es del sur, la cosa como asesinato, etc. Son novelas muy grandes. La llama y la flor es la novela que se considera inaugural del género porque fue la primera que incluyó escenas medio eróticas, escenas en las Hoy día no las consideraríamos. hoy no, pero lo que se dice abrir la puerta a la alcoba, ¿no? Sí, pero fijaros lo que dice Teresa. Yo personalmente, pues era en plan cultureta, o sea, a mí me gustaba otro tipo de lectura y cuando me decían novela romántica, uff, o sea, como que me daba repelús. Pero un día una compañera de trabajo me trajo Sana, porque yo siempre iba con un libro para acá y para allá, yo tenía casi 2 horas de viaje para ir a trabajar. Y ella me dice, mira, te traigo este libro que me lo he leído y me ha encantado. Y yo lo vi, era el formato del círculo de lectores, que no tenía esas portadas horribles de Fabio aquí, o nada, no me ha dejado ni nada de eso. Y entonces yo lo cogí y como me leo hasta el prospecto de la aspirina, pues lo cogí y me puse a leerlo. Hoy como me gusta. Aquí estamos, 20 y tantos o 30 y tantos Yo años sin embargo después. nunca he leído Shanna. No, pues te has perdido un gran libro. No te las has perdido, porque es que las... Hombre, ya estamos. Yo tengo una cita aquí. Shanna es con SH. El libro encontrarlo ahora es difícil. Es difícil, pero quizá en digital... No, lo vamos a subir, como lo vamos a subir todo esto luego después al canal, desde allí podéis con lo pasáis de prisita y vais anotando los títulos porque hablaremos de unos cuantos, me temo.
Yo os quería leer lo único que voy a leer, que Lucía no quiere que leamos, ni María Jesús. Cuando preparábamos la mesa encontré una entrevista que le hicieron, Catherine Burius murió ya hace algunos años, le hicieron una entrevista en el 2000 en la que le preguntaban sobre toda esta historia. Entonces ella decía, en cuanto al sexo, no me puedo atribuir el mérito de las escenas de sexo en las novelas. Antes de escribir el mío, un amigo me regaló El Valle de las Muñecas, un libro muy famoso. Sí. Tenía sexo, pero era muy deprimente y yo no quería terminarlo. Siempre me gustó leer, buscaba buenos libros, pero me encontraba que no encontraba esa novela que tuviera sexo y que además fuera romántica y fuera bonita. Así que Ahora bien. que esto es lo... Mira, yo sin haber leído esta entrevista hasta ahora, esto es algo que digo yo mucho. Yo a veces escribo novelas porque quiero una novela en concreto y como no la encuentro, pues la escribo. Claro. Es que, bueno, a ese respecto, el Valle de Muñecas fue en concreto una verdadera revolución en su momento en el panorama, creo que fue en los años 60, y lo que trajo fue un aporte de sexo explícito y una historia además de una cierta violencia, escrita por una mujer además, que en aquel momento para que yo llamaba todavía más la atención, y era quizás el primer momento en el cual se introducía ese elemento erótico dentro, no tenía la función de ser erótico en el sentido de excitar ni nada, sino que se introducía la componente sexual, pero desde un punto de vista muy negativo. Es decir, ya que, yo he leído El Valle de las Muñecas, El Valle de las Muñecas es un libro para leer con estómago, un libro durísimo. Yo no lo he leído. Es duro. Parece ser que me he librado de una buena. No, esto me tiene escrito un gran libro, pero... Sí, yo sí, pero ella quizá... Se ha doblado. Cuidado que se engancha las patas. Probad ahora. Aquí. ¿Es este? Sí, a mí oís bien, ¿verdad? Sí. Bueno, aparte que a mí se me oye bien de todas las maneras, pero bueno. Bueno, pues continuamos un poco mientras... Como yo me voy. A ver. Ahora. Como estaba diciendo, lo del Valle de las Muñecas fue un revulsivo dentro de lo que era la novela comercial de la época. Y era triste porque a mí me pareció eso. Me pasó lo que a Teresa. Es una novela que has leído y que te deja un regusto muy amargo. Porque además, claro, evidentemente implica muchos personajes femeninos que tienen una vida muy desgraciada. Parece ser que se habla de sexo y es todo malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, era como un poco moralina, ¿no? Te sonaba un poco a lo que te decía tu abuela o te decía tu madre, ¿no? Y, hombre, no tuviera nada que ver, pero tiene esa misma carga negativa, ¿no? Entonces, pues es evidente que tú buscas otra cosa, porque tú no vives el sexo ni entiendes que una historia de amor tenga que tener esa parte negativa, ¿no? Es necesario y es mucho más interesante, yo creo que el aporte que quizás nosotros hemos hecho desde la romántica, que ha sido presentar ese mismo tema, pero de su vertiente más positiva. Claro. Es decir, hemos aportado una humanización, tanto de los personajes como de su vivencia, tanto del amor como del sexo. Y si ahora hiciéramos memoria de toda la historia de amor desgraciada, Tristán y Isolda, la misma de Ana Karenina, Madame Bovary, y bueno, yendo más atrás, la misma historia de la bandera de Bretaña, Cumbre bochornosa. Es horrible. Es horrible, pero... Sí, a mí también me gusta la novela, pero la misma historia es durísima. La misma historia del rey Arturo, si no se lee la Vulgata originaria, es una historia terrorística, una historia durísima también, en la cual la reina Ginebra desempeña un papel espantoso, un papel de tentadora de hombre, algo verdaderamente ir a arrastrarlo a la perdición, pero arrastrar la perdición no solamente a ellos, sino al reino y todo, ¿no? Sí, sí. Así que... al propio rey. Exacto. Vamos, el propio rey primero. La cuestión es que desde este punto de vista nosotras hemos traído, que digan lo que digan, sin duda ha mejorado mucho el panorama y nos ha traído obras bueno, que ahora dicen que no son importantes, pero que bueno, yo creo que con el tiempo de una revisión... Yo creo que nosotros somos como la Coca-Cola de la literatura. Somos refrescantes, divertidas y con chispas. No, pues yo pienso que no, yo pienso que sí que hemos añadido Claro que sí. Hay novelas dentro de
dentro, como las románticas tan amplias, hay novelas que son mucho más serias y otras novelas que, digamos, buscan más ese aspecto más divertido. Sí. Pero tenemos novelas de todo tipo, Hay novelas que tienen un peso en el sentido de, bueno, de hacer que las personas que se enfrenten a realidades muy curiosas. Esta tarde a las 8 vendrá Elizabeth Benavent. A mí el libro suyo de su trilogía de Mi elección, pues es súper duro en el sentido de que, bueno, sí, tiene su rollo agradable, chispeante y demás, pero es la historia de un trío que no solamente es sexual, es que también es amoroso. Y evidentemente, hoy día, bueno, no es una situación habitual a la que todos nos enfrentemos, evidentemente, pero bueno, digamos que en algún momento no se ha visto a lo mejor entre no saber qué hacer entre dos personas a las que quiere y por las cuales es muy difícil deslindar sus sentimientos, ¿no? Y evidentemente pues lleva una carga dramática importante, ¿no? Eso también lo hemos aportado desde la romántica, ¿no? Ese momento y luego, si nos podemos recordar, hay novelas también en las cuales los triángulos han hecho también un papel importante y siempre hay un personaje un poco que sale perdiendo. Normalmente suele ser el secundario que coge para la siguiente novela y así se va generando la novela. Esta misma novela mía, o sea, es la historia de un niño abandonado que padece una enfermedad y sin embargo o sea, se tocan temas duros y sin embargo es darle una vuelta de tuerca para que cuando lo leas no te provoque la lágrima fácil ni te haga... Que no sea un drama. Claro, ni se convierta en un drama, entonces... vamos a dar un salto un poco hacia atrás. También una historia sentimental, lo recuerdo, no cronológica. Y vamos a pensar un poco, nosotros venimos del género gótico, se supone que ese es nuestro origen, el origen de Jane Austen, digamos, su parte positiva, y en la parte, digamos, un poco más siniestra, digamos, la parte que engancharía con la paranormal, pues estaría en la novela gótica. La estructura, tanto de Jane Austen como de, digamos que la parte más clásica es la que aporta Jane Austen, y la parte, digamos, más lúdica o más, digamos, más de género, es la parte que aportó la novela gótica. Todas nuestras novelas, en este sentido, Betty Bound, Daphne du Maurier, todas estas novelas se desarrollaron a principios del siglo y fue un momento en el cual se desarrollaba la novela experimental. Nosotros, sin embargo, no hemos tenido nada de novela experimental, no hemos introducido ningún tipo de técnica de ese tipo, algún flashback, alguna cosa, pero siempre ligerita y sin perder la linealidad de la historia. ¿Por qué pensáis vosotras que creéis que es oportuno introducir novela experimental, técnica de novela experimental dentro de la romántica, o creéis que sin embargo le quitaría ese aspecto fluido y ese aspecto popular que tiene? Yo creo que sí. Yo creo que en este género es más importante la historia que cómo lo cuentas. Dentro de que lo cuentes bien, de que la relación sea buena, lo que importa es lo que estás contando y no lucirte con mucha técnica literaria, con mucha floritura. Yo opino lo contrario, o sea, esto es fenomenal. A mí me encanta, ¿eh? No es que yo lleve la contraria a Teresa por sistema, que también. Es que realmente pensamos diferentes, sin embargo somos amigas desde hace muchos años. Yo pienso que la literatura que estamos leyendo ahora no tiene nada que ver con la literatura que se leía ni siquiera hace 15 años, a todos los niveles y en todos los géneros. ¿Por qué? Pues porque los autores intentamos que de alguna manera diferenciarnos del que está al lado. Hoy en día está prácticamente al alcance de cualquiera escribir, luego que lo hagan bien o mal, eso ya es diferente, pero cualquiera puede escribir. Si no intentas tener tu rasgo distintivo y para eso no tienes otra fórmula nada más que aplicar técnicas, no hay forma de destacar o de hundirte en la miseria, porque a veces esas ganas de... Pero yo pienso que se pueden utilizar muchas técnicas de otros géneros que no son propiamente románticos. Románticos realmente como viene de donde viene, aunque tengo que decirte, María Jesús, que si tú te lees Salomón en el siglo IV, en la historia de Daphne y Chloe, o sea, tú te lees una sinopsis de ese libro y es una historia romántica actual 100%. Pero bueno, si obviamos eso y nos vamos a lo que entendemos por novela romántica hoy en día, que deriva de las novelas de principio del siglo XX o de después de la Segunda Guerra Mundial,
es una novela bastante simple, casi como las un cubo, de simple, o sea, tiene un mecanismo muy... Entonces, no podemos evolucionar si no intentamos aplicar técnicas. Sí, yo creo que la evolución la estamos viendo mucho en el New Adult, en la novela que nos llega sobre todo de fuera, en cuanto a los narradores. Estamos viendo ya no primera persona, que sabe mucho, sino primera persona que va alternando capítulo que cuenta él, capítulo que cuenta ella. Sí que hay una novela reciente con muchos flashbacks que funciona, la voy a nombrar, aunque no es una novela que a mí me ha gustado, que es La perdición de Katy. ¿Suena Mia Fisher? Sí, Mia Fisher. Publica Phoebe. Es una novela que ha dado mucho que hablar, está dando mucho que hablar, y es una novela que lo que hace es que coge la trama lineal, como que la rompe en pedacitos y te la va contando según la autora le interesa. Con lo cual yo he visto muchas críticas que dicen, a veces me perdía y digo, bueno, pues que al final la historia ya vas viendo por dónde va. También yo llevo mucha lectura acumulada, a mí ya nada me sorprende, pero eso es la innovación más grande que yo veo, sí que se ve. Pero en cuanto a esto, no en cuanto a lo que yo ya hemos experimentado, ya son novelas mucho más complicadas que eso. Bueno, precisamente en este respecto, siempre que hablamos mal de Crepúsculo, como yo traduje parte de la saga, yo recuerdo que cuando yo hablaba con el principal traductor, que era José Miguel Pallarera, al respecto, yo le decía, ¿te das cuenta de cómo esta señora? Porque pensábamos mucho acerca de por qué tenía tanto éxito, ¿no? Y yo le decía, ¿no te das cuenta de está utilizada la cámara? La cámara de Crepúsculo es una cámara muy peculiar que es difícil de imitar, muy difícil de imitar, porque es una cámara que está pegada al personaje, pegada al narrador, y que sin embargo te permite ver un gran trozo de realidad. Y sobre todo lo que hace es personalizar lo que ves, de tal manera que tú estás viendo la historia que le ves. Y no estás viendo la historia de nadie más. Es decir, probablemente, si tú hubieras reconstruido el espacio donde Bella se ha movido, podríamos contar a lo mejor otra historia, pero muy, muy diferente. Esa cámara interior ya se había utilizado antes en romántica. Pero en romántica no, se había utilizado ya en la novela introspectiva y demás. Por ejemplo, una cámara muy parecida, para que veáis la diferencia, para que veáis la distancia con Ulises. El Ulises de James Joyce utiliza también esa cámara muy pegada al narrador. La cámara más pegada es Rebeca, de la Felipe María. Madre en mía. ese sentido, ahí va. Zoe, tú estás viendo la cabeza del protagonista, que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Pero ahí lo ves, fíjate, Daphne du Maurier sí que fue alguien que fue capaz de aportar eso. Claro, lo más reciente que tenemos que haya hecho algo parecido ha sido Crepúsculo. Hombre, Daphne du Maurier yo la recomiendo, es una grandísima autora, cualquier cosa suya, relatos, novelas, lo que sea, todo es una maravilla. La diferencia es que Crepúsculo es mucho más rápido, porque ya está pegado a lo que es un mundo audiovisual. Sin embargo, Rebeca y la obra de du Maurier tienen ese impacto más lento que es propio de una narrativa del principio del siglo, del principio del siglo XX o de mediados del XX. Entonces, en ese sentido, sí que hay una aportación importante, experimental, aunque no sea la normal, la que siempre hemos oído hablar de, por ejemplo, cuánta introspección y cuánto discurso interior hay en nuestras novelas. Lo que pasa es que se hace en tercera persona. Bueno, pero es igual, ¿no? Yo utilizo la tercera, la tercera persona apoyada, siempre desde el punto de vista de los diferentes protagonistas. Intento emular un poco lo que tú dices, o sea, metiéndome como en la cabeza del protagonista. Me cuesta trabajo explicarles, meterme en la cabeza del protagonista, pero como si el protagonista te lo estuviera contando, pero viéndolo desde fuera, aun siendo él. Es una cosa extraña, es lo que llaman tercera persona apoyada, pero la mayoría sí que es verdad que en nuestras novelas es el omnisciente. El protagonista pero no es muy subjetivo, o sea, es omnisciente pero muy subjetivo. Muy por subjetivo, ejemplo, se ve muy bien en Una rosa en invierno de Trimborgo, y volviendo a mi reina, en el que ella está casada con un hombre que supuestamente ha sufrido graves quemaduras y va cubierto. Y ahí hay un misterio que tú no puedes descubrir, el lector no puede descubrir, porque el lector estás en su cabeza, y tú solo ves lo que ella ve. Es una tercera persona,
pero constantemente está dentro de Irene. Sí. Es subjetivo en cuanto a Irene, y hasta que ella lo descubre, tú no lo descubres. Ni siquiera te dan pistas. Bueno, te lo imaginas, porque a ver, sabes que esto va a acabar bien. No, poquísimas. Porque tú ves lo que ella ve, y como ella está completamente engañada, pues tú estás engañado. Y no te sienta mal, ¿eh? Porque hay novelas en las que te sienta mal, que dices, el autor me ha engañado. Pero aquí no te sienta mal porque tú quieres que pase lo que va a pasar. Hombre, al final que esperas, ¿no? Pero eso es lo bueno que tiene nuestro género, que al final ya lo sabe. Entonces, como ya lo sabe, te permite jugar de otra manera distinta. Ahí discrepo, porque muchas veces tú estás esperando que sea el final, que tú ¿Pero digas, qué? sí, este es el final, y después el escritor te dice, te ha tomado el pelo, porque tú estás esperando una cosa y dices tú, ¿en serio me has hecho esto? Hecho que era lo único que deberías no haber hecho y lo has hecho. Porque a mí me ha pasado muchas veces en alguna que otra novela romántica. ¿Te ha pasado? Algunas veces sí sucede con lo de triángulo. Que tienen triángulo, pero es que yo no lo a veces triángulos. siempre escogen el que tú no quieres. Pero bueno, ¿qué me estás haciendo, no? Incluso a veces casi como una apuesta. Quiero este, quiero el otro, no sabes muy bien por cuál decidirte. Pues eso es chulo, ¿eh? Eso verdaderamente hace de muerte. Porque yo, una de las cosas que más me gusta cuando la leo, ¿no? Y unos personajes, dos o tres personajes fuertes, masculinos, y no sabes con cuál quedarte. ¿No? Hay momentos que odia a uno, momentos que ama a otro, momentos que hace que ama más. Sabe Benavent es porque sabe darle mucho protagonismo a los secundarios. Por ejemplo, el nuevo que ha sacado de Fuimos Canciones, yo me lo he terminado. Y a mí incluso hay momentos que las amigas que son secundarias me resultan más protagonistas que Macarena, que es supuestamente la protagonista. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso hay que hacerlo muy bien. Y eso no todos somos capaces de hacerlo. Ella lo hace muy bien de Ella lo hace Claro, muy bien, sí. la verdad yo no he leído nada de Elizabeth, no podría decir nada de ello, porque como no lo he leído no... Pero eso tiene un peligro como una piraña en un bidet, porque es que como el protagonista secundario se te vaya de madre y se coma al protagonista principal, has matado, eso te pasa. Pero que ¿qué me te pasó? coge el protagonismo, pero sigue teniendo esa fuerza el protagonista que tú estás deseando llegar al final para saber el protagonista. Claro, es que lo tienes que saber Pero te hacer. deja muy bien enganchado con los secundarios, Claro. y eso hay que tener arte para hacerlo. Hombre, claro, pero es que el problema está en que la mayoría de las veces que hemos intentado hacer eso, nos hemos encontrado, todos habéis leído novelas que al final al protagonista incluso casi lo odias. No, y llegas y le acabas diciendo al escritor, ¿y la historia del secundario es cuándo? Claro. Y entonces ahí es cuando ya ha perdido totalmente fuerza el principal, y es cuando te das cuenta, tú dices, vale, está muy bien la historia, pero me queda con ganas de más. Es que Pero porque si a mitad de un libro, bueno, eso es un truco y eso está bien, pero si a mitad de un libro estás deseando olvidarte del principal Eso ya no y vale, lo que quieres es saber la historia del secundario, es que la Algo ya nos ha hecho bien. Hombre, también puedes querer la historia del secundario, pero simplemente porque dices que significa solo una manera de encajar para... Esa es la manera que están encajadas todas las sagas, ¿eh? Claro, para encajar. Y además, si os fijáis, en el último tercio de la novela, si el secundario al principio ha empezado a participar y tiene una cierta presencia, a partir del último tercio empieza a aumentar esa presencia. Sí. Y cada vez lo ves más metido en la película. ¿Por qué? Porque claro, evidentemente está abriendo el camino a la siguiente novela, que es la que te va a permitir enganchar todas las sagas. Lo que no podemos perder el norte. Yo abandoné la novela de una saga por eso. Porque empezó a presentar al personaje del siguiente libro y cada vez tenía más peso. El otro ya no te interesaba nada y dije, a mí es que ya no me interesa esta novela. El momento donde me interesa, yo lo que hago en las mías, me encantan los personajes secundarios que sean personajes con vida propia, que te acuerdes de ellos cuando acabas la novela, pero mido mucho el tiempo que les doy. El tiempo de la novela, el 80% es para los dos protagonistas y lo demás se lo voy repartiendo entre los personajes. Entonces no nunca te queda duda de quién es aquí el protagonista y qué historia te estoy contando, no te estoy contando la del secundario. Claro, es que nunca podemos perder el norte y olvidarnos de que el único papel que tienen los personajes secundarios es la de acompañar al protagonista para que crezca y para que ocurran las cosas de la novela. Si ya empiezan a tener su propia vida, ya... Puedes escribir una novela coral, pero no es típico de novela romántica. Sí. No, pero en ese caso a mí me parece muy interesante que tú como escritor puedas jugar con el protagonista, pero mostrárselo al lector como un secundario para luego sorprenderle. A mí, por ejemplo, sí, es lo que me parece que hace Jane Austen en Orgullo y Prejuicio con Darcy, que al principio parece como el amigo
del señor que llega Sí, a la es ciudad verdad. y tal, y luego resulta que es el protagonista de la Y lo hace muy bien en Enma, que es el vecino que se conocen de toda la vida y lo que menos te esperas es que al final surja ahí una historia de amor. Pues que Jane Austen es Jane Austen. Claro, Bueno, en realidad es cierto. El problema es que los secundarios tienen que ser, a veces son el problema más gordo. Sí. Es decir, saber manejar bien los secundarios es quizá una de las cosas más difíciles que se hace en una novela. Pero en una novela que tiene una historia de amor y una historia de amor que evidentemente es su tema principal, los protagonistas son los protagonistas y en ningún momento tiene que haber duda de ningún tipo. Y eso sobre todo tiene que verse en la tensión dramática que hay entre ellos. Entonces, si esa tensión dramática permanece hasta el final, normalmente tú no tienes dudas acerca de por dónde va la cosa. Ayer, en el taller que teníamos sobre los errores que se cometen más frecuentemente en romántica, hablamos de eso. Hay que tener mucho cuidado con lo que hace. Es decir, la tensión tiene que mantenerse. Y esa tensión no se puede neutralizar con nada porque te has quedado sin novela. Entonces, realmente cuando tú introduces elementos que vayan enganchados a esa trama, tienes que tener mucho cuidado de la manera en que lo haces, ¿vale? Sobre todo para que realce la trama principal y en ningún momento la neutralices, ¿no? Y sobre todo lo que vosotros referís, es verdad, lleváis razón, es cierto que el protagonista se va descubriendo, pero hay un pequeño problema. En las novelas en las cuales los protagonistas son los de una historia amorosa, cuando tú haces esa introducción, has perdido media novela haciendo otra cosa. Y entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que has hecho entre tanto para no haber aburrido al personal. Porque si tú compras una novela de amor y resulta que pasas 50 páginas hablando de la campiña inglesa, pues entonces tienes que pensar a ver qué te estás leyendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es muy peligroso. Es decir, puedes hacerlo, puedes a lo mejor 10, 15 páginas, pero cuando empiezas a pasar de las 20-25, tienes que pensar qué tipo de novela quieres escribir, ¿vale? Tienes que pensar qué tipo de novela quieres escribir. Porque a lo mejor, pues es verdad que tú quieres una novela sobre la campiña inglesa y sin embargo, pues quieres que tú has pensado en un principio que era una historia de amor, ¿no? Yo es que creo que Jane Austen es mucho más que una historia de amor. Es una historia de una sociedad y una crítica a esa sociedad. Entonces este señor Darcy que aparece ahí de cualquier manera es un poco la presentación del Petimetre completamente insulso, que hace un bulto en el sitio, en la sala, y que no es nada más que un señor que está ahí plantado, ¿no? Luego, claro, descubrimos que es algo más, ahí es donde está la historia y donde está lo bonito. Pero claro, es que llega usted es más que una historia de amor, mucho más. Lo que nos referíamos antes. Ahí es donde está la pluma del autor y el estilo de él. Es que... Yo que por ejemplo la historia de amor de Lo que el viento se llevó me encantó. Es una historia de amor con una dramática, sí, una tensión dramática y casi una violencia implícita, pero no una violencia dominadora, sino una tensión que ya es tan fuerte, le presenta tanta oposición que realmente es algo verdaderamente admirable. Es la lucha de ella contra ella. Contra ella, Contra sí, ella sí. misma, sí. Contra ella misma, efectivamente. Pero claro, ella es él. Y él también tiene sus propios conflictos. Con lo cual, bueno, a mí me parece una novela absolutamente apabullante. Es una de mis novelas favoritas. La leí cuando era muy joven y yo pensé, ojalá yo fuera capaz alguna vez de hacer lo que este señor ha hecho, porque realmente es tan intenso y tan bonito. Bien, volviendo a nuestro tema, siempre se nos acusa a la romántica de ser ñoña, de ser cursi, de ser blanda, de ser un tipo de novela, pues para eso, para señor, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí nosotras podríamos aportar otra visión muy diferente, porque precisamente la novela romántica adquiere auge justo cuando se produce la segunda oleada intensa del feminismo y realmente aparece asociada a él. Porque en estas novelas de amor, que eran tan sumisas, donde las protagonistas feministas son sumisas, son siempre una segunda parte de esa historia de amor y nunca la otra parte, sino una segunda parte, de repente se empoderan, pasan a primera fila y de repente ya no son las mismas. ¿Qué sagas, qué autoras consideráis vosotros que han sabido hacer esto mejor? Bueno, es que volvemos a los inicios y volvemos a por qué es tan importante La llama y la flor sin ser una gran novela, no es la primera que os recomendaría leer, y es porque se mete en la alcoba, pero ¿cómo se mete? En aquellos momentos nadie hacía eso,
menos que hubiera matrimonio por medio. Entonces lo que hace Catherine Body-Weiss es que pone a la protagonista en una situación muy vulnerable en la que el protagonista la confunde con una fulana, la seduce, podríamos decir que la viola, pero lo hace de una forma muy seductora como en las novelas románticas, pero evidentemente yo es que no recuerdo la escena concreta, no os la puedo contar, pero sí que hay un término medio, no hay una violencia extrema, no le hace daño, pero sí que es contra su voluntad, efectivamente es una violación, no vamos a hablar de ese tema hoy por eso, pero lo hace por un motivo, no lo hace porque a ella le gusta que a su protagonista la violen, sino porque no podría dejar que a su protagonista la seduzcan. Exacto. Entonces la pone en esa situación y el protagonista, que en principio la trata mal en cuanto a que considera que es una fulana y que es una mujer que no le interesa, Él hace lo que hace. pero él va a acostarse con una mujer, claro, y ya está. va a acostarse con una mujer, se ha encontrado una mujer Y ella guapa. al principio, que está colgada con él, no le rechaza, pero cuando ya la cosa va avanzando, ella dice, a mí esto como que no ¿Qué me está gusta. pasando aquí? O sea, porque hay que tener en cuenta la ignorancia también de las Claro. mujeres de la época, ¿no? Que eso es algo que a veces se nos olvida, pensamos, hay novelas en las que parece que estas mujeres ya saben lo que sabe una mujer del siglo XXI y no. Entonces lo que pasa aquí es que hay dos arcos argumentales, el de ella creciendo como persona y como mujer, y el de él aprendiendo a respetarla, y con el respeto llega el amor. Bueno, pero Y esa eso es la historia de la mayoría de las novelas que yo creo que hemos tenido, desde los años 80 hasta ahora. Claro. Es la historia Por que eso empezó con ese libro fundacional, porque luego lo hemos copiado mucho. Ahora no, ahora hay otros estilos, pero lo hemos copiado mucho esa idea, Y ¿no? entre vosotros, ¿qué título de los que habéis leído y os han inspirado recomendaríais más? Hacer memoria un poquito. Lucía. pues, Los que hombre, más os hayan gustado y los que penséis que realmente de los personajes femeninos han lucido más. a mí hay un libro, ayer precisamente lo hablábamos en la comida con Teresa y yo no soy histórica, a mí no me gusta la romántica histórica, sin embargo, me gusta Lisa Kleypas. Y hay un libro de Lisa Kleypas que a mí me enloquece, y no es el que le gusta a todo el mundo, y es irresistible. Irresistible, qué chulo. Es un libro fenomenal, no sé si lo habéis leído. Es de una chica que, pues en la época, de esta época, en el siglo XIX, ella cumple los 30 años, ella es una chica que se dedica a escribir, que tiene una vida como muy ajena, porque no pertenece a la alta sociedad, ajena a lo que era entonces la vida de la mujer, y decide regalarse un gigoló. Y ocurre de todo en esa película, pero me parece maravilloso. En esa novela. Me parece maravilloso porque mete en la cabeza de una mujer que entonces había que casarse pura, impoluta y no sé qué, mete la historia de yo no me voy a quedar con la ganas de saber qué es lo que pasa cuando un hombre y una mujer estamos en la cama, me voy a regalar un gigoló. Pues siguiendo con la histórica, pero viniéndonos ahora más cerca, hay dos novelas de Joanne Donaldson que sonarán, Edenbrook y Blackmore, que son maravillosas y que tienen algo que ahí sí que ha innovado esta autora, siendo una autora novel y joven, innovó mucho, y es que sigue una premisa básica en talleres literarios, que es que al principio de una novela el personaje principal tiene que desear algo y al final lo conseguirá o no, pero de eso va la novela. Pues en estas dos novelas la protagonista desea algo y no es el amor, ni es... Bueno, la de Blackmore está enamorada, pero no desea casarse con el chico del que está enamorada porque considera que va a ser imposible. Entonces cada una desea algo que no tiene que ver con enamorarse ni casarse ni nada y al final lo consiguen, independientemente de que por el medio la historia de amor funcione. Son dos novelas maravillosas y blancas, que fue como en pleno boom de la novela erótica, aparece Joanne Donaldson y pone en la lista de ventas dos novelas blancas. Y ese empoderamiento a veces puede haber forzado las novelas históricas, las que son de género histórico, forzarlo en el sentido de que hayan aparecido más empoderadas de lo que probablemente fueron aquellas mujeres. ¿Vosotros creéis que sí? Evidentemente, pero estamos escribiendo o estamos leyendo ficción. A ver, tampoco tenemos que perder eso de vista, ¿no? A mí cuando me dicen, ay, pero ¿por qué tu protagonista es guapo? Y digo, porque para fea ya estoy yo. ¿Por qué es rico? Porque, hija mía, tú no quieres leer penurias, quieres leer
Eso bueno, como pues la no pasa hambre, que ¿no? siempre dicen que siempre buscáis al tío buenorro con dinero y demás. Digo, esto es que es viciado, aunque yo me la puedo dar que me da la gana, mi novela. Claro. Si no quieres eso, pues lee otra cosa, pero la mía no hay. ¿Y esto por qué pasa así? Porque es que es una novela de ficción, o sea, lo que ocurre malo se tiene que resolver prontito y todo lo demás tiene que venir después para que la novela de gusto leerla. Ayer Si mismo no, en la cena que teníamos, estábamos con Lía, con Regina y demás, así que ahora digo, no sé cómo se lo digo, es que yo escribo romántica porque tiene final feliz, que ya demasiadas cosas malas pasan en la vida. Exactamente. Pero si quiero leer pena, pues historias más, me voy a Fole, me voy a otros escritores, pero es que yo quiero finales felices, yo quiero historias que me saquen un toque, suelte lágrimas, pero que acaben sacando una sonrisa. Sí, sí. El periodo perfecto es el que lo acabas con un suspiro. Claro. Ay, Aunque tengo los lágrimas, porque como Sí, lo que más sí, me acabo con los lágrimas, pero que te diga, ay, y ahora que leo, yo no sé cómo de leer ahora mismo. Eso, y que te deje diciendo. Y ahora qué leo, ahora qué leo que me supere esto. Sí, pero lo acabamos encontrando siempre. Aunque eso lo tengamos ahí. evidentemente, la mejor historia no está escrita. No. Porque si cualquiera de nosotros pensamos que la mejor historia de lo que sea, del género que sea, está escrita, ya, Yo creo que mejor nos dedicamos a hacer calceta, porque ya que vamos a leer si ya hemos leído la esa mejor es la razón historia. por la que muchas acabamos escribiendo. Porque no encontramos esa historia Lo que perfecta. A mí me pasa, y yo siempre me pregunto, ¿tú por qué empezaste a escribir? Porque yo quiero una historia perfecta y creo que la única que puede hacer mi historia perfecta soy yo misma. Claro, que tendrás historias perfectas como personas. Exacto. Cada uno tiene Por eso digo que cada uno tiene la suya. Tendrá su novela que para mí es perfecta porque la has escrito tú, yo tengo la mía porque la he escrito yo. Bueno, nunca son perfectas. No, claro. Esta novela, Yo releo la novela de hace 4 o 5 años y digo... esta novela es una reedición, la original tiene 10 años. Esta novela me ha dado muchas alegrías y buenísimas críticas, pero la tentación de cogerla y corregirla otra vez está ahí todos los días. Yo creo que a lo mejor ahora la coges y la escribirías totalmente diferente. Sí. Después de 10 años probablemente. La experiencia, Madre claro. mía. Bueno, Pero eso es lo pero bonito. es que realmente hay que tener en cuenta una cosa. Yo he defendido durante mucho tiempo, soy una feminista militante, además de... Tú Somos, yo también, que también. Pero con carnet y todo. Sí. ¡Oh, qué fuerte! Lo que acabo de descubrir. Yo casi lloré en la manifestación del 8 de marzo. Tenía los No, yo sí lloré. Yo lloré porque yo me emocioné muchísimo. Yo muchísimo. Pero yo me emocioné porque vi mucha gente joven. Sí. Eso fue lo más bonito. Y muchos hombres. Y muchos hombres. Y a mí me gustó ver a los hombres en Fue eso. absolutamente emocionante. Yo creo que todas tendremos un antes y un después. Y como el 8 muchas de marzo. mujeres muy mayores que nosotras, que también es muy Que también es muy bonito. Fue maravilloso. Bueno, yo creo que me acuerdo que se me cae la cremilla. Bueno, hablando de los finales felices, realmente es que es lo que se nos achaca como algo negativo. Y sin embargo la gente no entiende que después de una guerra y después de que todo está destruido, las que se sientan y empiezan a reconstruir son mujeres normalmente. Porque realmente es como ha funcionado la historia. Siempre el papel de la mujer se obvia, el papel de la mujer se silencia, pero no hay reconstrucción sin mujeres que la lleven a cabo. Y restaurar nuevamente el orden cotidiano ha sido siempre una tarea de mujeres, no una tarea de hombres. Los hombres negocian en las mesas de negociación política y demás, pero las que luego restauran la vida cotidiana son mujeres siempre. Estamos ayudadas por hombres, pero con la iniciativa de la vida de todos los días en la vida de las mujeres. Es lo que ahora se lleva tanto de que mi marido me ayuda o mi marido no me ayuda, pero la que tiene la cabeza la que tiene la casa en la cabeza, ¿quién es? Es tú. Tú eres la que dirige esa vida cotidiana y aunque todo el mundo haga su aportación, tú eres la cabeza pensante, ¿no? Y en ese sentido, eso es ya un final feliz. Después de una novela, o sea, después, por ejemplo, lo que sucede en la misma novela que hemos escogido del principio o en alguna de las que hemos mencionado, después de grandes problemas en las que se ven envueltos, guerras, de todo. Sin embargo, las que restauran la vida cotidiana, las que te devuelven otra vez a la vida normal, son siempre mujeres. Y de hecho yo creo que esa es la gran fuerza de la novela romántica, ¿eh? Es una novela que ayuda a sentirse bien porque te devuelve a tu vida de todos los días donde realmente pues no hay guerra, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando las hay, no hay novela romántica, eso está claro, hay otro tipo de novelas muy diferentes. Para añadir algo más, no hemos hablado de protagonistas masculinos, ya hemos hablado del
del valor de los personajes masculinos. Hace mucho tiempo yo leí una entrevista que se le hizo a nuestra querida Amanda Ruiz, que llega al caso, y decía que, creo que fue ella, me parece fue la primera que introdujo un personaje que se llamaba Dañado, porque estaba escrito en inglés, y más o menos era, sí, pero dañado, se refiere a dañado, porque ahí entra todo. Entran trastornos que pueden ser psicológicos, pero entran también personajes que han vivido vidas difíciles y que se vuelven misóginos, se vuelven misántropos, se vuelven de alguna manera rechazan la sociedad y todo lo que la sociedad lleva. Quizás es buena parte de nuestros personajes masculinos, ¿no? Porque personajes positivos en el sentido de que sean algo más, digamos que buena parte siempre del conflicto no viene de la protagonista femenina, sino en muchos casos, la mayoría de los casos suele venir del protagonista masculino. ¿Qué novelas creéis vosotros que han tratado mejor los personajes masculinos? Algunas que recordéis que os hayan gustado. A mí, sobre todo, las que no haya ningún trastornado o dañado. Odio los personajes masculinos dañados, porque el crecimiento del personaje en el arco argumental tiene que ser tan grande que se hace increíble. O sea, un personaje, yo qué sé, ahora mismo me viene no, me viene a la cabeza Acheron, de la que venía. O sea, es un personaje que durante un montón de libros nos lo muestran como un dios superpoderoso, no sé qué, guapo, maravilloso, con una fuerza que todos los Darkhunters le hacen la ola cada vez que entra por casa. Y cuando llega, yo ese día, el día que cogí Acheron y me lo empecé a leer, dejé de leer a Sherling Kenyon. Porque claro, te presenta a un personaje de repente que es un trastornado, un llorón, que se pasa media novela llorando, con motivos, no lo digo que no, pero porque me lo cuentes una vez me vale. O sea, ese regodeo en el trastorno a mí me destroza el personaje, porque además luego no me lo creo, porque luego no se puede convertir de un trastornado, o sea, en vuestra vida real. Si a mí me violan, yo mañana no puedo estar viviendo la vida loca, claro, por mucho que quiera. Hay que pasar. Eso necesita un tiempo de curación y el amor no cura todo. Pero luego está el personaje perfecto. Lisa Kleypas tiene unos personajes masculinos maravillosos, te casarías con cualquiera de ellos, pero tampoco tienen un arco argumental, no. Bueno, exceptuando alguno, ¿no? Que tiene una historia con más miga, pero la mayoría de ellos, el personaje perfecto, ¿qué hace? Se come la novela. Tú al final acabas diciendo, ayer hablábamos de El diablo tiene los ojos azules, y la gente dice la novela de Hardy Cates, porque lo único que les importa es una novela que empieza con un matrimonio y un maltrato espantoso, y es una novela muy interesante de leer, pero cuando esa chica, la protagonista, huye de ese matrimonio y se encuentra con Hardy, pues inmediatamente se enamora. Después de lo que ha pasado, de que tendría que estar en un periodo de curación, no, se encuentra Hardy, que es un hombre tan guapo, tan perfecto, tan ideal, todo lo contrario que su marido, se enamora y son felices para siempre. La segunda parte es muy increíble, lo mejor de la novela es la primera. Pues cualquier lectora, me decías ayer si era yo fan de ese libro, que es fan es Bella Marvel, y te dice que es el libro de Hardy, como como dices el libro de Christian Grey, o 1000 libros, es que para mí, en los que el protagonista es la novela, porque la novela realmente no es buena. Claro, pero para mí Lisa Kleypas con el personaje de Harvey se equivoca en el primer libro, en el de Mi nombre es Liberty, y se equivoca en el segundo libro, en el del diablo tiene los ojos azules, porque en el primer libro te presenta a Harvey en el prólogo, y tú ya inmediatamente como lector colocas a Harvey va a ser el protagonista. Pasan no sé cuántos capítulos y cuando va por la mitad de la novela hace ¡catapum! Y aparece el protagonista. Que es para un mí eso es un error. máquina ese protagonista nuevo. Y luego en la con la grúa. y en la segunda hace poco más o menos lo mismo, porque claro, todo el mundo le debió de echarse a la yugular y decirle estás metiendo la pata, tienes que darle un papel y vuelve a hacer lo mismo. Le hace aparecer también tipo casi por la grúa. Sí, Es que ayer en el taller hablábamos de los Deus Ex Machina, decíamos que eso es algo que se carga una novela, pero de manera fácil. Sin embargo, hay grandes autoras que sí que han sabido hacer eso. Han sabido coger personajes dañados y sí que nos lo han hecho creíble. Flores en la tormenta, de Laura Kinsey,
es una novela absolutamente espectacular. Imprescindible. Increíble, imprescindible. ¿Sabes cuál acabo de leer en mi taller de lectura? Luna Comanche. Esos son dos personajes dañadísimos, tan bien documentado el mundo de los indios, que aquí nos han contado siempre la versión de los vaqueros y viene Catherine Anderson a contarnos la versión de los indios. Novela maravillosa. En mi taller de lectura, la que no lloró, me decía una amiga lectora que me decía hace años que no lloraba con un libro. Digo, otra cosa muy bonita, llorar con un libro. Maravilloso. Realmente, a lo largo yo creo que de estos 2 días, casi 3 con el viernes, yo creo que nos hemos dado cuenta de que la novela romántica no es algo que ha pasado desapercibido, que ha sido ni un género menor ni nada, y sino que sin embargo la aportación que hemos hecho ha sido realmente importante y de hecho se sigue haciendo. Hoy día es una novela para mujeres feministas, cuando en nuestros momentos siempre decían, pero ¿cómo lees esas cosas? Eso era como de abuela, ¿no? Y hay que romper una lanza a favor de las autoras, de todas las autoras del género romántico, porque salvo excepciones, a pesar de lo que crean los profanos, salvo excepciones, la autora de romántica es una autora que hace cursos, que se lee libros para mejorar, que intenta mejorar cada día y que intenta innovar en sus novelas, cosa que en otros muchos géneros, y lo digo yo que soy correctora y no correctora de romántica, porque el 90% de las novelas que yo corrijo no son románticas y vivo de eso, el autor de otros géneros pasa en estéreo de documentarse y de prepararse, ¿eh? Además que tú les mandas las correcciones con control de cambio y le explicas los porqués y te manda la segunda novela, porque normalmente cuando un autor tenemos un corrector siempre intentamos acudir al mismo si nos ha gustado y te lo manda con los mismos errores calcados. Cosa que a la gente que he corregido de romántica no hace. Que después nos dicen a la escritora de romántica que no nos documentamos. Así que vamos a romper una lanza por las escritoras de romántica. Efectivamente, para eso estamos aquí, para que creéis si no. Entonces, tanto jaleo. Bueno, volviendo a nuestro tema y para cerrarlo ya, bueno, pues tenemos que hablar un poco también del chick lit. El chick lit ha sido, bueno, una de las, digamos, una de las corrientes más novedosas. Arrancó con Bridget Jones, que yo creo que todo el mundo la leyó y todo el mundo la disfrutó en su momento, quizás luego después los epígonos, aunque el último a mí me gustó, el de cuando ya... Mucho, yo no lo he leído. Efectivamente. No, pero el libro tiene algo muy interesante, que es que realmente la vida de la señora madura. Es decir, no somos buenos personajes las mujeres cuando ya no somos guapas, ¿no? Eso pasa en el cine y pasa en todas partes. Sin embargo, ahí la autora Helen Felden se ha pegado un buen paso, porque ha cogido a una señora mayor, una señora bueno, que ya se ha quedado fuera del juego, que fue el juego de la seducción y del amor, que era el juego de Bridget Jones, y ahora pretende hacer algo con su vida, no dar su vida por terminada puesto que su marido ha muerto, ¿no? Y intentar nuevamente volver a vivir y volver otra vez a incardinarse en el mundo de la calle, de los amigos y demás, bueno, desde ya la perspectiva de una mujer madura y de una mujer pues que ya tampoco ya le vale ese juego tal como fue al principio, ¿no? Es una novela muy recomendable, a mí me gustó. ¿Vosotros cómo valoraríais el chick lit? ¿Qué creéis que ha sido lo que más ha aportado tanto a la romántica como en general? Bueno, yo ahora tengo que recomendar los libros de Mahalia McFarlane, que publica libros de seda y son buenísimos. Yo creo que las buenas autoras de chick lit son las inglesas. Sí. No tiene nada que ver el chick lit inglés con el americano. El americano es una contemporánea... El americano es una contemporánea comedia. El inglés le da mucha importancia a las amistades, al trabajo, a las relaciones familiares, todo con una retranca y una sorna de Mahalia es muy buena. Y además desde la seriedad, no siempre desde... Claro, o sea, de esa forma que parece ligera y divertida, pero está tocando temas muy interesantes, muy actuales. Y el chick lit tiene novelas que no son nada divertidas, que son bastante duras. De Yo-Yo Moyes. La de Yo-Yo Moyes, efectivamente. No habremos llorado nada con la de Yo-Yo Moyes. Madre mía, yo me negué a leer lo siguiente, no tiene intención de seguir sufriendo. Es preciosa, yo lo reconozco, pero madre mía. Yo es que no me atreví a leerlo. No la lea, va a llorar, pero llorar.
Bueno, yo tengo la lágrima más fácil que nada. No, entonces, si tiene ganas de matar a la escritora, matar al personaje. No, el personaje no hace falta que lo mate, porque ya el pobre... Ya, pero termina diciendo ¿a quién mato de los dos? ¿Al escritor por darle este final o al personaje por terminar así? ¿No? Nada más que te enamora todo el camino. Sí, te sí. enamora, al final no ves. De hecho yo lo llamé marcar su Nicolas Sparks. Yo lo llamé, yo iba por la novela y decía que no se marque un Nicolas Sparks, pues. Toma Nicolas Sparks. A Teresa le encanta Nicolas Sparks. A mí me encanta. Soy muy fan de Nicolas A mí me encanta. A ver, yo lo flipo con Nicolas Sparks. Para mí es uno de los mejores. Pero yo... Nicolas Sparks tiene un molde, como tengo yo un molde para hacer magdalenas, con el chico y chica que empiezan bien, empiezan mal, por el medio se muere o el padre de ella, o la madre, o la hermana, o alguien se muere siempre. Sí, sí. Y luego hace unas declaraciones en las que dice que no necesita meter sexo, que eso es algo íntimo, eso no va en los libros, por Dios, porque todo esto es mormón. Creo que es mormón, Sí, creo que entonces sí. lleva lo suyo así muy a rajatabla. Mira, es que me cae mal el señor, entonces ya sus libros me caen mal. Y las adaptaciones al cine, Bueno, la adaptación de madre mía, las adaptaciones al cine son lo peor. Esto es lo que tengo que decir de Nicolas Sparks. El tiempo se nos va y recomendaros las novelas tanto de Lucía como de Teresa, las vais a disfrutar muchísimo si no las conocéis. Y ¿qué tenemos que decir para finalizar? Que vamos a estar filmando. Y empezar que está filmando y que lean mucha romántica, por favor. Por favor, es Y una que- lectura que siempre Y que los sienta caballeros bien. se den también una oportunidad, aunque no sea con todos A ver, a los caballeros, yo evidentemente para todos. terminar voy a recetar algo a los caballeros que va a ser romántica, pero que les va a gustar. Karen Rose. Karen Fantástica, Rose, efectivamente. Fantástica. fantástica. No vais a notar Me he que leído yo esta semana, es que es una policíaca. son policíacas, pero tienen Sandra ahí Brown también. también un poquito ya menos, o sea, más romántica Pamela Clare. Pamela, mucha acción. Así que bueno, y otros también, como por Bueno, ejemplo y la de- misma Laura Kinsey. La misma Laura Kinsey, Flor en la tormenta y El profesor de francés, etcétera, aunque son novelas románticas, pero tiene otro fondo.